Llegamos hoy al capítulo 4 de Números. En este capítulo estudiaremos el servicio de los levitas en el tabernáculo como tema central. Las tres familias de la tribu de Leví tenían que desempeñar ciertos deberes en el tabernáculo. Este capítulo nos informa quiénes son los que deben servir, el orden de su servicio y cuántos había en la tribu que podrían servir. Leamos pues los primeros 3 versículos de este capítulo 4 de Números, que nos dice quiénes deben servir. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, Toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. La primavera de la vida, los años más productivos en la vida de los levitas, era entre los 30 y los 50 años. Y estos eran precisamente los años durante los cuales debían servir. Ahora los versículos 4 al 6 nos presentan el orden de su servicio. Leamos estos versículos 4 al 6 de Números capítulo 4. El oficio de los hijos de Coat, en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán a Aarón y sus hijos, y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. Pasando ahora al versículo 15, leemos, Y cuando acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario, y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Los únicos que jamás vieron los muebles que había en el lugar santísimo fueron Aarón y sus hijos. Esos muebles eran el arca y el propiciatorio que cubría el arca. Pasemos ahora a los versículos 24 y 25 de este capítulo 4 de Números. Este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que esté encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, y así sigue dando una lista de algunas de las otras cortinas y cuerdas de las cuales las familias de Gersón estuvieron a cargo. Leamos ahora los versículos 29 y luego el 31 y el 32. Contarás los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres. Y pasando ahora a los versículos 31 y 32 dice, Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión, las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Merari llevaba los artículos pesados, las columnas, las tablas y las barras. Los coatitas llevaban los muebles. Parece que Gersón se hacía cargo de lo más fácil, las cortinas, las cubiertas y las cuerdas. Usando ahora su imaginación, amigo oyente, piense usted lo que ocurría cuando se ponía todo esto en marcha. No creemos que Moisés y Aarón salieron del tabernáculo por la mañana para discutir el asunto. Moisés no decía, bueno, vamos a citar la junta directiva para ver si debemos marchar o no. Amigo oyente, no dependían de ese tipo de cosas. Esperaban simplemente para ver si la columna de nube se levantaba del tabernáculo. Ahora, si se levantaba, eso quería decir que debían marchar. Si no se levantaba, significaba que debían quedarse en el campamento aquel día. Moisés y Aarón tenían que estar alertas. Debían seguir la dirección que el Espíritu de Dios les daba. Y el Hijo de Dios debe ser guiado de esta misma manera hoy en día. No es que veamos una columna visible de nube, sino que somos guiados por el Espíritu de Dios. Como lo dice el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos capítulo 8 versículo 14, donde dice, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. El Espíritu de Dios, amigo oyente, quiere guiar a los que son hijos de Dios. Ahora, cuando la columna de nube se levantaba, enseguida Aarón y sus hijos iban primero al velo. Usted recordará que el arca y el propiciatorio estaban dentro del velo, en el lugar santísimo. Creemos que el arca y el propiciatorio
estaban colocados junto al velo, y no junto a la pared de atrás. Y así, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, se volvía y miraba hacia el oriente, y luego rociaba la sangre en el propiciatorio. Pero en el día en que debían ponerse en marcha, no entraba más allá del velo. El velo era sostenido por anillos, y en este día el sumo sacerdote debía entrar y tomar el velo y bajarlo. Luego a Aarón y sus hijos dejaban caer el velo sobre el propiciatorio y sobre el arca, y luego los envolvían. Los ponían en tejidos de lino y en otras cubiertas, y finalmente los envolvían con la cortina exterior del tabernáculo. Cuando terminaban de hacer esto, envolvían los otros artefactos del arca. Era solamente después que todos los enseres estuvieran envueltos que permitían entrar a los coatitas. Había astas que encajaban en los anillos de todos los muebles. Los coatitas entraban entonces y levantaban los muebles por medio de estas astas y los llevaban afuera. Los sacerdotes que llevaban el arca iban adelante y esperaban que la columna de nube los guiara. Veremos el orden de su marcha en otro estudio más adelante. Ahora, por la noche, cuando llegaban al nuevo campamento, cada hombre sabía lo que le correspondía hacer. Cada uno llevaba la parte particular del tabernáculo que le correspondía durante la marcha. Cuando acampaban, lo primero que hacían era colocar el arca en su lugar. Luego todo el campamento era arreglado según donde fuese puesta el arca. Los coatitas que llevaban los otros muebles los colocaban en relación al arca y luego el tabernáculo era armado alrededor de ellos. En otras palabras, se ponían primero los muebles. Ahora, esa no es la manera como nosotros construimos las casas hoy en día. Pero recuerde que esto estaba diseñado para una marcha y por eso todo tenía que ser plegable y portátil. Colocaban los muebles primero y luego ponían el tabernáculo alrededor de ellos. Cada hombre tenía su tarea específica que llevar a cabo. Opinamos que el campamento se instalaba con bastante rapidez. Creemos que después de unos 15 minutos más o menos de haberse detenido y colocado el arca en su lugar, ya estaría el tabernáculo completamente armado. Resumiendo pues, tenemos que cuando Israel llegaba al lugar donde debía acampar, lo primero que se hacía era poner el arca en su lugar. Luego venían los coatitas, quienes traían los muebles y los colocaban. En el momento en que los colocaban, Merari llegaba con las tablas, las barras, y desempeñaba su parte. Luego Gersón venía con las cortinas. Por último, el sumo sacerdote quitaba el velo y lo colgaba. ¡Qué emoción debe haber sido ver a Israel entrar en el campamento! Después de 40 años de práctica, deben haberlo hecho muy bien. Ahora, cada hombre tenía su oficio. De la misma manera, amigo oyente, hoy en día, cada cristiano tiene su don y un trabajo específico que Dios quiere que haga. Creemos que Dios nos recompensará según nuestra fidelidad en hacer lo que Él quiere que hagamos. No debemos hacer lo que nos venga en gana hacer, ni lo que creamos que debemos hacer, sino que debemos ejercer los dones que Él nos ha dado. Supongamos, por ejemplo, que la persona encargada de llevar la estaca de la parte noroeste del tabernáculo se cansara de su trabajo. Un día, al meter la estaca, diría, «Bah, estoy cansado de hacer esto. Ya van 20 años que llevo esta estaca de la tienda. Vengo por la mañana y la desprendo y la saco del suelo, la pongo sobre mis hombros y la llevo en el vagón junto con la familia. Parece que nadie ve cuánto es lo que yo trabajo. Nadie me recompensa por lo que hago. Moisés nunca me ha llamado a pasar adelante para darme una medalla. Estoy cansado de este trabajo y voy a dejar de llevar esta estaca». Un día, pues, cuando están quitando el tabernáculo, le es un poco difícil sacar su estaca del suelo y disgustándose la deja allí y dice, «Bah, nadie hará caso de todos modos. Mi trabajo no es nada importante. Todo lo que me corresponde hacer es llevar una sola estaca de la tienda. Creo pues que simplemente la dejaré allí mismo». Amigo oyente, ¿puede usted imaginarse el problema a la noche siguiente? Tratarían de levantar el tabernáculo, pero la estaca de la parte noroeste no estaría allí. Los hombres se lo informarían a Moisés y buscarían a este hombre que debía haber llevado esa estaca. Moisés le preguntaría, «¿Dónde está la estaca?» Y el hombre respondería, «Pues, la dejé allá donde acampamos anoche». Moisés le preguntaría entonces, ¿por qué la había dejado allí? Y el hombre diría, «No creo que mi trabajo sea importante de veras». Y Moisés diría, «Tú no crees que sea importante, pero ahora no podemos levantar el tabernáculo sin ella. Esa estaca es muy importante y la necesitamos». Amigo oyente,
¿Quién es el que puede determinar quiénes hacen las cosas de más importancia en el servicio de Dios hoy en día? Aquel hombre había sido fiel por 20 años y luego de repente se volvió loco y fíjese usted lo que resultó cuando trataron de levantar el tabernáculo. ¿No puede ser esta acaso una ilustración de muchos hijos de Dios quienes en nuestros días no creen que su servicio sea importante? Hermano que me escucha, Dios no le recompensará a usted según la cantidad de trabajo que haya hecho, sino según la manera en que usted haya sido fiel en lo que Él le ha hecho que haga para su gloria. Si usted está llevando esa estaca de la tienda de la parte noroeste, no se olvide de llevarla hoy. El trabajo que el Señor le ha dado es muy importante para su reino. Bien, tenemos ahora el censo de los levitas para el servicio. En los versículos 46 al 49 de este capítulo 4 de Números, vemos que contaron a todos los hombres que eran elegibles, es decir, aptos para el servicio en cada una de las familias de Leví, y cuyas edades estaban entre los 30 y los 50 años. Leamos, pues, estos versículos 46 al 49 de este capítulo 4 de Números. Todos los contados de los levitas, que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos fueron 8,580. Como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él, como le fue mandado. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 4 de Números. Y llegamos ahora al capítulo 5. En este capítulo encontramos las ofrendas de restitución y de celos. Es posible que usted, amigo oyente, haya creído que este libro de Números no es un libro muy interesante, pero esperamos que ahora haya cambiado de opinión en cuanto a esto, porque aquí hay materias muy interesantes y un mensaje pertinente para nosotros en estos días. Hemos visto la disposición ordenada del campamento, la cual era una preparación para la marcha a través del desierto. Tenía que haber esta preparación. Al cristiano le hace falta reconocer que es solamente un peregrino que anda por este mundo. Toda cosa y toda persona tiene que estar en su debido lugar para poder caminar, trabajar, guerrear y adorar en el desierto. Llegamos ahora a algunas instrucciones en cuanto a la purificación del campamento. Estas instrucciones aparecen en la sección del libro que abarca desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8. Y al llegar a esta sección en cuanto a la purificación del campamento, es necesario que reconozcamos que el motivo de esta purificación y limpieza era que estaban sirviendo a un Dios santo. Y esto en verdad también es para usted y para mí, amigo oyente. En la purificación del campamento, lo primero a tratarse era la ofrenda de restitución y de celos. Y este es el tema del capítulo 5. Veamos pues los primeros 4 versículos de este capítulo 5 de Números, que nos presentan la contaminación por enfermedad y muerte. Jehová habló a Moisés diciendo, Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Tenían que echar fuera del campamento al leproso. Eso nos puede parecer algo cruel. Pero amigo oyente, había un propósito muy definido que se cumplía con esto. Existía el peligro de la contaminación y la transmisión de la enfermedad. Y leemos que el campamento no debía ser contaminado porque Dios moraba en medio del campamento. Dios, pues, mandó que ciertas personas fueran excluidas del campamento. Ahora, esta no fue una decisión hecha por algunos que se creían superiores, ni por otros que creían tener algún privilegio espiritual que querían vindicar. La lepra es un tipo del pecado. Vimos esto en el libro de Levítico. Cualquier erupción de adentro o flujo del cuerpo habla de la carne. Y los pecados de la carne tienen que ser tratados a tiempo y apropiadamente. Tenemos que comprender que si vamos a caminar con Dios, si vamos a gozar de la comunión con Él, debe haber una purificación de nuestras vidas.
Amigo oyente, Dios no va a caminar con usted si está sucio. Hay algunos que creen que pueden participar del servicio cristiano y a la vez encubrir un pecado en sus vidas. Pero repetimos, amigo oyente, Dios no va a caminar con usted si está sucio. Porque Dios no es necio, Dios no es sucio. No nos bendice ni camina con nosotros mientras vivamos en pecado consciente. Porque nuestro Dios es fuego consumidor, como lo dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12. Y el salmista dice en el Salmo 89 y versículo 7, Dios temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Creemos que la razón por la cual existe tantos problemas, tantas dificultades, enfermedades y angustia entre los hermanos hoy en día es porque no están dispuestos a tratar debidamente el pecado que se halla en sus vidas. En nuestras iglesias hoy en día parece que cerramos los ojos al pecado que hay en las vidas de nuestros hermanos en Cristo. Pero había ciertas personas que tenían que ser echadas fuera del campamento. Cuando lleguemos en nuestro estudio al libro de Josué, veremos que los israelitas no podían obtener la victoria en Ai porque Acán había pecado. O sea que había pecado en el campamento. Acán había pecado y lo había encubierto. Tenía que ser revelado y tratado y sólo entonces podría Israel obtener la victoria total. Creemos que podríamos ver un avivamiento hoy en día si un mayor número de nuestros predicadores, de nuestros oficiales de la iglesia, maestros de la escuela dominical y los miembros del coro estuviesen dispuestos a tratar los pecados de la carne. Los pecados de la carne, amigo oyente, son como la lepra. Dios no bendecirá sino hasta cuando aquel pecado sea tratado. Y ahora llegamos al aspecto de la restitución. Pero siento que nuestro tiempo ya se ha agotado. Tendremos que detenernos aquí por esta ocasión y abordaremos este asunto en nuestro próximo programa. Le invitamos a acompañarnos mientras consideramos este aspecto en nuestra próxima audición. Continuamos hoy estudiando el capítulo 5 de este libro de Números y llegamos al aspecto de la restitución. Leamos los versículos 5 al 7 de este capítulo 5 de Números. Además habló Jehová a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Esto es lo que Zaqueo ofrecía. Usted recordará lo que él dijo allá en Lucas capítulo 19, versículo 8. Él dijo, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En realidad, Zaqueo estaba ofreciendo más de lo que la ley mosaica requería. Vemos pues aquí que debía haber una restitución. El arrepentimiento, por eso, es mucho más que el simplemente decir, lo siento. La relación entre Dios y el individuo no será mitigada, sino hasta cuando lo que estorbe sea rectificado en las relaciones entre los hombres. Como lo dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hoy en día muchas personas creen que el arrepentimiento significa el dejar caer unas pocas lágrimas para luego seguir alegremente en el mismo camino. Pero es mucho más que eso, amigo oyente. Es el arreglar las cuentas. Se trata de la restitución que tiene que hacerse al individuo que ha sido ofendido. Tenemos que confesar nuestros pecados a Dios, eso sí es verdad, pero debemos recordar que nuestro Señor también dijo allá en el capítulo 5 de Mateo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El mundo tiene la idea de que uno puede dejar caer unas pocas lágrimas por un rato y que luego, de nuevo, todo está perfectamente bien. Eso es lo que Pablo llama la tristeza del mundo, en la epístola a los Corintios. Y ese tipo de arrepentimiento, amigo oyente, es vacío y sin valor alguno. Se cuenta que había un pequeño buque a vapor en el río Mississippi en los Estados Unidos que tenía una caldera muy pequeña y daba una pitada muy fuerte.
Cuando aquel buque iba río arriba y daba un silbido con su pito, pues todo el vapor se escapaba por el pito, de modo que se lo llevaba la corriente. No podía ir río arriba y a la vez hacer sonar su pito. Y hay muchas personas hoy en día que son como ese buque a vapor. Su arrepentimiento no es más que el hacer sonar el pito, dejar caer lágrimas en profusión, pero eso es todo. No hay ningún alejamiento del pecado, ningún volverse a Dios, ninguna restitución hacia la persona ofendida, y por tanto no puede haber ningún compañerismo real y verdadero con el Señor. Y llegamos ahora a la ofrenda de los celos. Leamos los versículos 11 al 15 de este capítulo 5 de Números. También Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Creemos que no hay necesidad de explicar este pasaje, amigo oyente, porque es bastante claro. Veamos entonces en los versículos siguientes el proceso que debía seguirse para resolver las dudas que pudiese haber en cuanto a la conducta de la esposa y sobre su posible culpabilidad. Leamos los versículos 16 al 19. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará, y le dirá, si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Bueno, creemos que con estos versículos hemos captado ya lo esencial de la situación. Así es que no vamos a leer todos los versículos siguientes. La mujer debía beber las aguas amargas y si esto causaba que su vientre se inflara y que su muslo languidenciera, debía ser una maldición en medio del pueblo. Ahora, si no estaba contaminada, sino pura, entonces sería declarada exenta de toda culpa. Esta prueba tendría un efecto psicológico muy grande sobre cualquier persona y mayormente si era culpable. Ahora, ¿por qué no se menciona aquí al hombre? En este caso no se trata de una sospecha en cuanto al hombre, sino en cuanto a la esposa. Y quisiéramos decirle, amigo oyente, que la Biblia no enseña un criterio moral que permita más libertad al hombre que a la mujer. En este caso, es el esposo quien sospechaba de la esposa. ¿Podría ser culpable un esposo? Claro que sí, amigo oyente. Vimos ya en el libro de Levítico, y lo veremos de nuevo en el libro de Deuteronomio, que si un hombre y una mujer eran tomados en adulterio, los dos debían de ser muertos a pedradas. No hay pues ningún criterio moral en la Biblia que permita más libertad al hombre que a la mujer. Este cuadro que tenemos aquí habla de la ofrenda de celos. ¿Cree usted, amigo oyente, que Dios sea un Dios celoso? Bueno, eso es lo que él dice. Soy Jehová, Dios celoso, allá en Éxodo 25. Pero, ¿realmente quiere decir que Dios es celoso? Sí, amigo oyente, Él es celoso. Pero esto no significa el tipo de celo pasional que es bajo y humano, como son los celos de una persona que es incitada a exasperación. Aquí se trata de los celos de la persona a quien uno ama. Cuando oímos decir a una esposa, bueno, tú sabes que mi esposo no es celoso, nos da ganas de decirle a ella, señora, no se lo diga a nadie. Porque, esposas, si el esposo no es celoso con la esposa, es porque no la ama. Por lo tanto, no creo que yo diría tal cosa si yo fuera usted. Si un hombre realmente ama a una mujer, es celoso con ella. Y lo mismo ocurre si una mujer ama a un hombre.
Y es así, de esta manera, como Dios es celoso. Él nos ama, amigo oyente, es celoso con nosotros. Él no quiere que dediquemos nuestro tiempo y nuestro amor a las cosas de este mundo. Quiere que le amemos a Él solamente. En esta prueba de celos, si la esposa resultaba inocente, era exonerada. En realidad, esta ley protegía a la mujer de un hombre celoso. Esto servía para ella de una manera maravillosa. Ciertamente esto acentúa una vez más que la palabra de Dios pone en claro este asunto de la fidelidad al voto del matrimonio. Hoy en día vemos una gran depravación en cuanto a esto, hasta el punto que para algunos ya se está tornando cosa aceptable que el voto del matrimonio no sea tomado en serio. Pero amigo oyente, Dios le hará responsable por sus votos, eso es seguro. Muchos de los problemas del mundo de hoy en día son causados en el hogar. Ese es el lugar donde la mayoría de nuestros problemas se producen. Son producidos por aquellos que hacen poco o ningún caso del voto del matrimonio. Dios no puede bendecir ni bendecirá a una nación que no lo tome en serio. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 5 de Números, y entramos ahora al capítulo 6. En este capítulo encontramos el voto de los nazareos y la bendición trina. En primer lugar, quisiéramos que nos escuche bien porque no deseamos que confunda la palabra nazareno, que significa procedente de Nazaret, con la palabra nazareo, que significa alguien que ha hecho un voto especial. El voto de los nazareos era un voto voluntario y también podía ser un voto por cierto período de tiempo. Cualquier israelita que quisiera ser nazareo podía hacer el voto. Lo podía hacer por toda la vida si ese era su deseo. Pero Dios no mandó que se hiciera este voto. Era algo completamente voluntario. Leamos pues los primeros 3 versículos de este capítulo 6 de Números. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, El hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Cuando una persona hacía este voto voluntario de nazareo, había 3 cosas que le eran prohibidas hacer. Primero, no debía beber vino ni sidra. El nazareo no podía comer ni tomar ninguna cosa que la vid produjera. Ahora, esto no tiene nada que ver con la pregunta en cuanto a si es bueno o malo tomar vino. Permítanos decir esto, y lo vamos a decir con cuidado, y deseamos que nos escuche con mucho cuidado también. La norma cristiana no es una norma de lo que sea bueno o malo. La pregunta importante es esta: ¿con qué motivo hace usted lo que hace? ¿Hace usted lo que hace para agradar a Cristo? ¿Quiere usted ser nazareo? ¿Quiere usted vivir para Él y por Él? Esa es la pregunta. Son muchas las personas que preguntan si es bueno o es malo que un creyente tome vino. Amigo oyente, rehusamos discutir esto. No vamos a arguir en cuanto a lo que pueda ser bueno o malo. Lo que deseamos saber es si su intención es la de realmente agradar a Cristo. El vino en las Escrituras es símbolo del gozo terrenal. Sirve para alegrar el corazón. En las bodas de Caná vimos que Cristo cambió el agua en vino, y le dijeron que su vino era mejor que el primero. La verdad sobresaliente aquí es que el nazareo debe encontrar su alegría en el Señor. Hay tantos hoy en día que no encuentran su gozo en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, en Cristo. Hallan más bien su gozo en las cosas efímeras de este mundo. Y desafortunadamente son muchos los hermanos que son como estos. Hay muchas iglesias que acostumbran a celebrar banquetes de vez en cuando. Y la verdad es que muchos miembros de estas iglesias nunca van a una reunión durante la semana, a menos que sea un banquete. Pero cuando hay un banquete nunca faltan. En realidad da lástima ver a aquellos hermanos, los que, como la pobre mujer, comen las migajas de la mesa de Dios. Por favor, no nos malentienda. No hallamos nada de malo en que se celebre banquetes. Lo triste es que asisten a los banquetes cristianos, pero solo comen migajas. Lo que pasa en muchas ocasiones es esto. Primero se sirve la comida. Luego alguien recita algunas palabras piadosas y luego otro da un brevísimo comentario en cuanto a un solo versículo de las Escrituras. Y entonces todos se van a sus casas sintiéndose muy espirituales, muy animados y muy entusiasmados. Sin embargo, muy pronto sus fuerzas espirituales decaen y vuelven atrás, para vivir así como siempre han vivido. Y esto es lo que causa lástima, amigo oyente.
permítame preguntarle, ¿dónde halla usted su alegría, amigo oyente? ¿Necesita usted los estimulantes de este mundo para poder gozarse en las cosas cristianas? ¿En realidad recibe gozo del estudio de la palabra de Dios? ¿Le gusta a usted orar? ¿Cuántos de nosotros hoy en día, que nos creemos buenos hermanos y muy espirituales, en realidad lo que hemos hecho es introducir lo mundano a nuestras propias actividades? Bueno, la segunda prohibición para los nazareos era la de no cortarse el cabello. Leamos el versículo 5 de este capítulo 6 de Números. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo. Dejará crecer su cabello. El apóstol Pablo declara en su primera carta a los Corintios capítulo 11, versículo 14, ¿la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Ojalá que pudiéramos poner letreros en los lugares públicos que declaren esto. Todavía creemos que es una deshonra que un hombre se deje crecer el cabello. Estamos de acuerdo con el apóstol Pablo, que es deshonroso para el hombre. Por tanto, el nazareo tiene que estar dispuesto a sufrir deshonra por causa de Cristo. Su cabello largo indicaría una falta de dignidad, y debía estar dispuesto a tomar esa posición por su dedicación a Cristo. El Salmo 22, 6 dice, Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Está usted, amigo oyente, dispuesto a tomar esa posición? Y en tercero y último lugar, un nazareo no podía tocar un cuerpo muerto. Leamos los versículos 6 al 8 de este capítulo 6 de Números. Todo el tiempo que se apartare para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Leímos en el capítulo 5 que un leproso tenía que ser echado fuera del campamento, y asimismo el que fuera contaminado al acercarse a una persona muerta. Ahora, la verdad que esto nos enseña es que el mundo es el lugar de la muerte. Se puede decir que la muerte es la marca más profunda que está sobre este mundo hoy en día. La muerte es el sello de una tierra maldita por el pecado. Es el juicio que Dios pronunció. Fue a causa del pecado que la muerte vino al mundo. Y para poder tratar el problema de la muerte, amigo oyente, hay que tratar primero el pecado, porque la paga del pecado es muerte. El nazareo, pues, no debía acercarse a una persona muerta. Tenía que vivir separado del mundo. Cristo debía ser lo primero en su vida. Recuerde que el Señor Jesús dijo en San Lucas 14:33, Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hizo mención del padre y de la madre y de la familia en el versículo 26 del mismo capítulo. En otras palabras, Cristo siempre debe ser primero. Él merece tener la más alta prioridad en nuestras vidas. Claro que no debemos perder de vista que este voto es voluntario. Dios no manda a nadie que haga el voto de Nazareo, pero si usted, amigo oyente, quiere hacer un voto y dedicarle su vida, tenga la certeza de que le costará algo. Y estas son las preguntas que debe responder. ¿Halla su gozo en el Señor? ¿Está dispuesto a sufrir deshonra por Él? ¿A tomar un lugar humilde por Él? ¿Está usted dispuesto a poner a Jesucristo en el primer lugar sobre todo lo demás en esta vida? Si no está dispuesto a hacer esto, amigo oyente, mejor es que no se dedique a Él. Porque si se dedica a Cristo, usted tiene que seguirle fiel. Ahora, si usted le sigue fiel, Dios ha prometido que le bendecirá en gran manera. Esta es una cosa maravillosa, ¿no le parece? El creyente en Cristo hoy en día no hace un voto de nazareo. El creyente hoy en día tiene a Jesucristo quien le ofrece la oportunidad para andar íntimamente con Él. Es algo voluntario. Es preciso que usted lo desee. Pero este andar íntimo con Jesucristo está a su entera disposición. Y es necesario que usted, amigo oyente, ande cerca del Señor para poder servirle. Son muchos los hombres que han estado dispuestos a hacer el sacrificio por Él y por eso han disfrutado de una comunión íntima con Cristo Jesús.